Muy buenas, bienvenidos a Hipótesis Nula, el programa de la gente guapa. Hoy tenemos un programa de preguntas y respuestas y pues bueno, aquí andamos con Dani y con Álvaro como siempre y pues vamos a ver qué son capaces de contarnos estos muchachos y yo también. Así que, ¿queréis que empecemos con las preguntas directamente o hay algún tema que queréis tratar? Mm, ¿No? Sí, no lo sé. ¿A qué era para nosotros? Bueno, a mí me gustaría comentar una cosa. Pensaba que era algo que le estabas preguntando al chat y te iba a decir, no, las preguntas que quieran comentar ya han tenido tiempo para ello. Exacto, Yo las quiero contarle preguntas al que chat dejen ahora en el chat se responderán en el siguiente programa, como siempre. Correcto. Este con programa el es un poco siguiente preguntas y especial respuestas. porque hemos estado haciendo recopilación de preguntas y nos las habéis mandado por redes sociales y os agradecemos mucho, la verdad, a todos los que habéis participado. Yo quiero contar algo Dale. al chat. Exclusivo directo. Exclusivo directo. Hay gente que ya lo sabe, mi círculo más cercano y Álvaro y Fer también lo saben. Los que llevéis un tiempo siguiéndonos, Álvaro y Fer, pues que son como papi y mami, entonces como no les voy a contar estas cosas. Los que llevéis un tiempo siguiéndonos, habréis oído en algún momento, me habréis oído hablar de que yo quiero hacer un doctorado, de que estaba intentando hacer un doctorado, de que tenía intenciones de hacer un doctorado y estaba intentando, por muchos medios, conseguir una plaza de doctorado en ciertos sitios. Bueno, pues por fin lo he conseguido. No lo que esperaba inicialmente, pero he seguido moviéndome. He conseguido una plaza de doctorado aquí en México, que es donde estoy ahora mismo. También habréis notado que mi setup es un poco diferente El al internet es habitual, peor y también. creo que se me oye peor. Lo comentaba Fer porque hoy no tengo el micro gordo, pero bueno. El internet es buenísimo. ¿Y qué vas a decir? Grande, coño, Que grande. te ha petardeado Grande, justo Dani. ahora. Te ha petardeado justo ahora. Sí, Pero sí. guay, enhorabuena, de verdad. Vaya. Es una buenísima noticia. Grande, hostias. Entonces, quería contarlo también, compartirlo con el chat para lo que nos habéis estado siguiendo y lo sabíais, pues que en marzo empiezo aquí en México, como digo, y voy a trabajar con agujeros negros, en honor también al primer programa que hicimos de esto, que fue que ni siquiera era hipótesis nula, era un especial que hizo Fer de vamos a hablar de agujeros negros y me arrastró aquí a Es hablar. verdad, es verdad. Hostias, es verdad. Es Sí, verdad. sí. Hace ya bastante de eso, Parece Agujeros que no. negros con campos intensos. Sí. Hace un huevo. Entonces, pues nada, eso es lo único que quería comentar, chat. Lo sepáis. Creo que chat son Andrea y Maca de momento. Bueno, Muchas gracias pero- por la enhorabuena. están Gracias. ilusionadas. Un besazo Están para las dos. ilusionadas. Sí, sí, sí. Un besazo luego para las dos. Qué bien, qué bien. Ya está, creo que es lo único que tenía que comentar. ¿Te Quería parece poco? dar la premisa también en directo. Joder, la mejor noticia de ¿qué? Los últimos meses, fácil, o años incluso. Pues O sea, sí. que súper bien. O sea, de verdad, estamos todos súper Para contentos. mí sí. Lo que pasa es que como cantidad es poca. O sea, es como mucha calidad. No, Eso pero es, es mucha poco. calidad y poca Es como ir a un cantidad. restaurante de estos muy pijos, que te ponen un plato así del tamaño de un obús y luego te ponen una aceituna bañada en reducción de Pedro Ximénez con corteza fresca de olivo. Esferificación de aceite, aceituna. Correcto. Muy rico. Esferificación de aceite con aroma a la mar. Es una aceituna con ancho adentro, ¿sabes? Tal cual, tal cual. Pues si quieres, Álvaro, empieza tú por la primera pregunta. A ver qué. Empezamos, las hemos separado un poquito Venga, por ahora unos temas. Las taquitos. primeras son casi todas de astro o de agujeros negros y esto. Entonces, bueno, pues viene un poco al pelo. Dani, que va a empezar la tesis en agujeros negros, pues algo sabrá de agujeros negros, ¿no? Bueno, en digo realidad, yo. el objetivo No, del ya doctorado bueno, es que lo ya sabes. aprenda, entonces todavía no. Pero Yo ya bueno, no venga, sabía todo pues. lo que sabía. Venga, pues si queréis leo la primera pregunta que nos han dejado. Vale. La primera pregunta es, ¿cuál es la densidad de Sagitario a estrella? Y la ha hecho Luguis, no sé cómo pronunciar eso. Luis Hugo. Luis, no, sí, no sé. Luis, yo le llamo Luis. O sea, Perfecto. un saludo desde aquí, Luis. Gracias por la pregunta. Hola Luis. Pues, ¿cuál es la Dani, densidad de bueno. Sagitario? Que la has leído y ya. Bueno. Vale. Que quien la lee la responde Dani. Te toca a ti, No hombre, sé que esto qué. es cosa tuya. Como has empezado, creía que lo ibas a decir tú. Bueno, Madre de Dios. pues, si queréis lo respondo. Ya ver, la masa de un agujero negro en realidad es una cosa que. O sea, perdón, la densidad de un agujero negro al final es como para cualquier cosa, coges su masa, lo divides por su volumen y lo que te dé es la masa del agujero negro. Aunque con las definiciones de masa y volumen en los agujeros negros hay que tener un poco de cuidado, pero el efecto final es el mismo. Entonces hemos recogido los datos, hemos visto que el radio del agujero negro
son 44 millones de kilómetros cuadrados, perdón, de kilómetros cuadrados, por Dios, pues superficie. Un radio de 44 millones de kilómetros. O sea que si es una esfera, pues la distancia desde el centro hasta cualquier punto de la esfera son 44 millones de kilómetros. Y la masa, pues por los datos que hemos podido encontrar, está entre 3,6 o 4,1 millones de masas solares. El Sol pesa unos 3 por 10 elevado a 30, 2 por 10 elevado a 30 kilos. O sea, un 2 con 30 ceros detrás, lo cual es bastante. Pues esto pesa como 4 millones de veces más. Los datos fluctúan un poco porque medir la masa a un agujero negro es complicado estando tan lejos. Entonces depende del equipo que le preguntes y cómo hayan hecho las mediciones, pues se obtienen unos datos u otros. Pero bueno, más o menos en ese rango. Entonces, si calculamos con ese radio al agujero negro el volumen de la esfera que ocupa, que es una formulita que es, pero tampoco hace falta las fórmulas aquí, pero bueno, se coge el volumen de la esfera, se coge la masa y se divide entre ese volumen, pues da una densidad aproximada de unos 3 por 10 elevado a 14 kilos por metro cúbico. 10 elevado a 14 es coger un 3, poner 14 ceros detrás. Para que os hagáis una idea, un 3 seguido de 6 ceros, o sea, 3 por 10 elevado a 6 es 1 millón. Son 3 millones. Si eso lo multiplicas por 1 millón, da 3 elevado a 12. Y luego eso todavía hay que multiplicarlo por 100 para que dé 3 elevado a 14. O sea, sería como 1 millón de veces 1 millón y lo que dé 100 veces. Un Muchísimo. chorrazo, Una es densidad un burrada. montón. Es muchísima masa en muy poquito espacio. Para que nos quede En un claro. metro cúbico. Sí, eso Un metro es. cúbico, que es lo que ocupa Algunas ¿qué? habitaciones que Un se metro cúbico alquilan de en Madrid. volumen. Ocupan un Metro metro cúbico, cúbico. pues un baño. Y las de lujo. Un baño pequeñito. Una ducha. Una ducha puede ser un metro cúbico. Sí. Una cosa así. O sea, pequeño. Para que os hagáis una idea, si esto, por ejemplo, lo pasamos a litros, sería añadirle 3 ceros más. O sea, como 3 por 10 elevado a 17, que es 1 millón de veces, otro millón, y todavía multiplicar por 10. ¿Por qué digo esto de los litros? Bueno, porque imaginarse un brick de leche es como más fácil, ¿vale? Pero, espera, lo he dicho mal, es al revés, hay que dividir, quita ceros. Serían 11 ceros, no 17. Aún así, es una cantidad literalmente astronómica. Es entonces, muchísimo. Muchísimo. Imaginaos en un brick de leche casi 1.000 millones de kilos en un brick de leche. Es una exageración. Es una exageración, o sea, demasiado. Para que os hagáis una idea también, es como 1.000 millones de veces más denso que el mercurio, que es un material que, bueno, muchas veces se habla de él como muy denso en la Tierra, que volviendo al tema del brick de leche, si coges un brick de leche y lo llenas de mercurio, pesa 13 kilos, que es bastante. Pues imaginaos 1.000 millones de veces eso. Increíble, muchísimo. Vaya. Sí. Demasiado. Es también Demasiado. curioso que en Totalmente. realidad el tamaño de Sagitario, o sea, como que el tamaño de la galaxia, que es muchísimo mayor todavía. Entonces la galaxia es mucho menos densa que su centro. O sea, su centro es mucho más denso. Y según se va alejando del disco de la galaxia, pues ya cada vez hay menos masa. Entonces toda la masa está como muy concentrada en el centro, dentro del agujero negro, y luego ya están los planetas, estrellitas, nubes de polvo, movidas. Movidas de las que Álvaro seguro que nos puede contar alguna cosa más en las siguientes preguntas. Entonces, esto alrededor. Sí. No, pero sí, De hecho- sí que. Didi. No, que sí que tiene todo el sentido del mundo que el centro de la galaxia sea mucho más denso y que tenga mucha más masa, porque la idea de las galaxias es que están formadas por toda la atracción gravitatoria del centro. Entonces, el hecho de que haya un agujero negro supermasivo, que es como se llama así, a Sagitario A estrella, hace que la galaxia tenga la forma que conocemos hoy en día. Si no, no habría nada que lo uniera todo, digamos. Exacto. Una pregunta, ¿todas las galaxias tienen un agujero negro en el centro? La verdad es que esa es una muy buena Casi pregunta. todas, casi todas. Creemos que sí, que prácticamente todas, pero no hay nadie que lo haya demostrado, digamos. También observacionalmente es complicado demostrarlo porque había que mirar todas las galaxias y eso está un poco complicado. Pero se cree que sí. Sí. Pues si queréis, pasamos a la segunda. Nos decía Mercer, el bueno de Mercer, saludo también desde aquí. ¿Hay alguna Mercer. forma de sintetizar un agujero negro? Y si tendría catastróficas consecuencias, o cuáles de ellas serían.
Creo que hemos decidido que me toca a mí también. Dale, si que Sí, queráis, a ver. o sea, no hay... Sí, dale, Dani, si no ya. La idea de crear un agujero negro, o un agujero negro como tal, es un objeto muy denso. Acabamos de ver en la pregunta anterior, es muy denso. Hay mucha masa en un espacio muy pequeño. Tendríamos que conseguir eso. Pero es muy difícil. A ver. Ahora mismo, por ejemplo, se están intentando obtener reacciones de fusión nuclear. Esto me viene un poco por la tangente para contar por qué es difícil juntar tanta masa. Se están intentando conseguir reacciones de fusión nuclear eficientes para generar energía en vez de a través de la fisión nuclear, a través de la fusión, que es coger dos átomos, juntarlos y la energía que liberan sería la energía que nosotros obtenemos para uso doméstico, para uso diario, para lo que sea. Pero hay unas barreras de fuerza enormes. Y cuando digo enormes, es enormes porque tenía que haber puesto un dibujito de esto. ¿A que no tengo por aquí nada para dibujar? No, bueno, imaginaos que hace una especie de curva así, la fuerza, según te acercas al núcleo, según juntas las dos partículas que tienen que fusionar, la fuerza crece casi de manera vertical. Eso genera una repulsión entre ellas brutal que tenemos que superar. Entonces, para juntar siquiera dos partículas que no son tan difíciles a efectos de gran escala, efectos que no son tan difíciles de juntar, a nosotros nos cuesta un montón. Es muy complicado. Si queremos juntar todavía más para formar un agujero negro, para conseguir esa densidad crítica y formar un agujero negro, nos costaría muchísimo más. Entonces, por ejemplo, hubo mucha gente, por lo cual es muy difícil y probablemente no se consiga jamás, pero hubo mucha gente que cuando se inició el acelerador de partículas del CERN, este de Ginebra, que manda partículas a dar vueltas y luego las revienta unas con otras, decía, es que pueden generar un agujero negro que va a acabar con la Tierra y van a destruir la humanidad, y Dios mío, y qué va a quedar. Bueno, eso tampoco es tan así. Primero porque, a ver, por muy denso que sea un agujero negro, también tiene que tener masa. Si un agujero negro, si es muy denso, pero su masa es más pequeña que la de un electrón, pues ahí pues está. Es decir, no va a hacer nada. Entonces, ¿qué pasa en el CERN? El CERN es ahora mismo la máquina creada por la humanidad que genera más energía en colisiones de partículas. De hecho, es un monstruo enorme, requiere una gran ingeniería brutal. Y esto hace colisionar haces de partículas con una energía de unos 10 elevado a 12 kilo, mega, giga, tera, sí, unos 10 elevado a 12 electronvoltios. Un electronvoltio es una unidad de energía que se utiliza en física de partículas porque por la escala viene bien, son más o menos lo que se maneja por ahí. Esto, según la relatividad, podemos convertir masa en energía, son cosas equivalentes. Esta energía de choque equivale más o menos a, lo tengo por aquí, un segundo, 10 millones de kilos. No, 1000 millones de kilos. La energía de unos 1000 millones de kilogramos. ¿De hecho viene esta cuenta? Sí. No, creo que no. Creo que no he hecho bien esta cuenta. No, de hecho no. Movidas del directo. Sí, perdón. Hice el cálculo ayer así aproximándolo un poco de cabeza y me ha salido regular. Bueno, no pasa nada. Un chorro. O sea, es muy grande. Tú no te preocupes. El caso es que no. El caso es que es muy pequeño. El caso es que es como... dice más o menos 23 kilos. Uy. Es muy, muy, muy pequeño. O sea, es muy grande para partículas subatómicas porque es como 1 millón de veces la masa de un protón. Pero es muy pequeño a escala grande, a escala de poder hacer un agujero negro o algo así. Claro. Entonces, o sea, la energía que estamos generando en la máquina más potente que tenemos ahora mismo en el mundo es ridícula para poder crear un agujero negro. Su masa equivalente es pequeña. Y aún así hay que tener en cuenta que esa energía que se libera ni siquiera es una energía estática que genere un campo gravitatorio, porque es la energía relativa entre dos partículas. Eso es como cuando tú vas en el coche, coche por la autovía y tú vas a 100 km por hora, viene otro a 100 km por hora, parece que viene a 200 km por hora hacia ti, pero en realidad no. Con esta energía pasa un poco eso. En realidad, si os chocaseis, sí sería como si fuera 200 km por hora, pero si ese otro coche se choca contra un muro, pues solo va a 100. Entonces, parece, por la colisión entre dos partículas, que aparece la energía. O sea que en realidad se genera muy poca energía y ni siquiera es una energía que genere una interacción gravitatoria como para poder crear un agujero negro.
Una de las gracias del agujero negro es que no deja escapar la luz porque tiene una interacción gravitatoria muy fuerte. Y ya me estoy enredando demasiado. Voy a parar, que si no me dejo que los demás. No, bueno, es importante que Lo que quede más claro. sabes. Este concepto era Acapar. es complicadete. Bueno. Sí. Pero bueno, Sí. pasamos a la Pero espera, tercera. antes de nada, una cosa que quería puntualizar con lo que ha dicho Dani, para que os hagáis una idea de toda la energía que se tiene que requerir para poder juntar dos átomos o dos moléculas en una fusión, de manera natural, esto solo se da en las estrellas, en los núcleos de las estrellas. Entonces tienes que estar bajo una presión absolutamente infame y bajo una temperatura muy muy alta para poder superar la barrera que os ha dicho anteriormente Dani, y entonces con esa fusión generar la energía que hace que veamos ahora mismo, que hace que el sol brille. O sea que en la naturaleza ya es bastante complicado, o sea que para que lo hagamos nosotros aquí Más todavía. es complicado, se requiere muchísima energía. O el truco Muy que difícil. decían que por eso venían las teorías de los agujeros negros en las aceleradores de partículas, tener muchísimo, muchísimo ínfimo volumen. Dice, bueno, sí que si es un ínfimo volumen, pues a lo mejor. No, porque es lo que ha dicho Dani Es al que principio, tampoco. tienes que tener masa. Entonces, pues no te vale. Entonces, que de ahí venía un poco de si lo calcula, porque como densidad es masa arriba, volumen abajo, divididos, lo que hemos explicado antes, pues si el volumen es súper chiquitito y la masa es una, pues la que sea, 3 4 kilos, lo que quieras, pues entonces quiere decir que también te saldría un agujero negro, pero claro, con 3 o 4 kilos no hace nada. Necesitas, pues como hemos dicho en el caso de Sagitario y Estrella, muchos soles. Hace falta muchos miles de soles para hacer un agujero De negro. hecho, la Tierra, si quisiéramos convertir la Tierra en un agujero negro, o sea, quisiéramos toda la masa de la Tierra y la quisiéramos comprimir para generar un agujero negro, tendría este tamaño. Ya, pocos centímetros. ¿Vale? O Sí, sea, sí, Sí. O sea, está complicado. no tiene mucho es, sentido. es bastante tremendo, Es ¿vale? súper. Según la escala, pero Y habría que poner es, ahí toda la Tierra, en plan, Claro, toda o la sea, masa sí, de sí. la bueno, Tierra. Nada, es tremendo. Tierra entera comprimida a esto. Sí, es una locura. Y lo gracioso, una cosa curiosa de esta, si cambiásemos la Tierra por una cosa de este tamaño, situada en el centro de la Tierra, la gravedad donde estamos nosotros ahora mismo sería la misma. Mm. O sea, eso también Es mola. curioso, es muy Vale, tú curioso. cambias toda la Tierra por una cosa de este tamaño, por un agujero negro, y a la distancia a la que estamos ahora mismo del centro de la Tierra, notaríamos la misma gravedad que notamos ahora mismo. Claro, Por lo que la habría masa no ha sido cambiado. para simplificaríamos. Lo Claro. único que no habría suelo. Eso sí que sería un poquito Vale. Pequeños limitante detalles a sin nivel importancia. práctico. O sea que probablemente caeríamos hacia el centro, pero. Escucha, más barato estar al suelo. Sí, bueno, más caro porque no lo hay. O sea, No hay oferta. hay Pero- menos oferta y mucha más demanda, seguro. Por hacer otro, por seguir un poco con esto de que tampoco pasaría nada, porque la Luna seguiría rotando exactamente igual que gira alrededor de la Tierra ahora mismo. La Luna no notaría ningún cambio. Eso Es sí. un agujero negro de la masa de la Tierra muy chiquitito, que bueno, pues por muy agujero negro que sea tampoco pasa nada. O sea, no, Es un objeto con masa, ya está. O sea, no. ya está. Mm. Bueno, la Luna ni se enteraría, y si la Luna no se entera, no os digo ya Marte, Júpiter. Claro. Hay un ejemplo que hemos hablado en otros programas, si lo habéis escuchado ya, tampoco quiero hacer mucha sangre de ello, pero es el ejercicio de cambiar el Sol por un agujero negro. Hombre, no daría luz, porque no daría luz, pero las órbitas, si la masa es la misma y la cambian en la misma posición que está el Sol, no nos enteraríamos en el sentido de las órbitas de los planetas, no se verían absolutamente modificadas. Hombre, no nos llegaría luz, eso sí que evidentemente sería un problema. Pequeños detalles. Pero a nivel de órbitas planetarias sería exactamente igual. Entonces, bueno, con esto ya, si queréis, pasamos a la tercera, que no se nos va a ir de tiempo Venga. la cosa al final. Fer, ¿El dale tú si alcohol afecta más en el espacio? Esto es una pregunta de un futuro astronauta, seguramente, el gran David Parra y Jaime, más de más. Entonces, está interesante. Son los tres personas más farsantes del mundo, o sea, increíble, es así. Muchas gracias por la pregunta, David. Y bueno, antes de empezar con el tema del alcohol, lo que quería comentar es que valoramos poco la gravedad para lo que nos hace falta. Y con esto me refiero a que nosotros somos capaces de expulsar el CO2 de las bebidas carbonatadas, de la cerveza, de la Coca-Cola, de todo esto, pues gracias a que el CO2 es más ligero que el aire y sube para arriba. O sea, si nosotros nos tomamos una cerveza en el espacio, no me planteo todavía
lo vamos a hablar un poquito ahora adelante, pero no me planteo todavía el efecto que puede tener sobre mi cerebro, sobre a nivel neurológico o a nivel pues de borrachera, digamos. Pero ya simplemente el hecho de meter una bebida carbonatada, bebida pues eso, con burbujas, como la cerveza o como un refresco, en el estómago, en ese estado, en ese medio, es peligrosísimo porque igual que puede salir el gas, puede salir el líquido. Y puede salir los Claro. jugos gástricos y puede salir... bueno, que no conviene para nada meter CO2 en el estómago si no estamos seguros de que nuestra tierra va a hacer que salga, ¿vale? Espero que con esto nos haya quedado un poco más o menos claro. Entonces, bueno, por ir muy, muy rápido, que si no se nos va a ir em, de tiempo. En general el alcohol está prohibido, evidentemente, porque puede afectar a los sistemas de las naves y pues porque puedes estrellar un cohete. Entonces, pues normalmente esta gente, la gente que hace cohetes, pues por lo que sea, son gente muy aburrida y no les interesa que puedas estrellar un cohete que vale millones de dólares. Sin embargo, Buzz Aldrin, que fue el piloto de la misión del Apolo 11, que llegó a la Luna en el 69, se tomó un vinito allí. Entonces, pues bueno, para ocasiones muy especiales, a lo mejor, pues sí que se puede. Ten en cuenta también el vino no es una bebida carbonatada, entonces pues... Y no es lo mismo Eso ayuda. tomárselo en la Luna que tomárselo en el espacio. Nos habéis preguntado en el espacio, entonces nuestra respuesta nos hemos quedado en el espacio. Entonces en el espacio no hay gravedad, no hay nada, entonces no toméis Coca-Cola, ¿vale? No toméis Coca-Cola en Si general vais, si tampoco. Vayáis vais a la al estación espacio, espacial, lo primero es eso. Exacto, no toméis Coca-Cola. no lleva Coca-Cola. Y en 2011 hay un paper, de hecho está publicado, si os interesa os lo podemos pasar, que propuso que tomar vino en el espacio podría prevenir uno de los problemas que tienen los astronautas al volver, que es la pérdida de densidad ósea. Pero aún así, pues porque hay un mecanismo químico que permite explicarlo. Aún así no se ha estudiado lo suficiente y tampoco hay demasiado interés, porque los efectos a nivel neurológico pues, podrían ser más importantes que la ganancia en densidad ósea. Pero bueno, sí que se sabe que el vino en general pues tiene algunos beneficios para la salud. Entonces, pues bueno. Lo que quería el paper era extrapolar estos beneficios a uno de los problemas que se tienen a la hora de ir o volver del espacio. Y... Pero una pregunta que Dime. quiero hacer. Entonces, tú en el espacio puedes coger una lata de cerveza, de Coca-Cola, de lo que sea. No llevéis latas de cerveza de Coca-Cola. Pero agitarla, luego abrirla y no explota. ¿Por qué iba a explotar? O sea, quiero decir, la presión se libera igual. Eso está claro. Sí. Pero no va... O sea, quiero decir, tiene que salir fuera. Entonces, en ese sentido va a ser igual que en la Tierra, pero luego no va a caer. O sea, la cosa es que luego no va a caer, pero tú tienes la lata y va a explotar. Claro que va a explotar porque hay Pero- mayor presión fuera que dentro. Pero va a Pero como la explotar cuando la diferencia abres. de presión es mayor, o sea, tardaría mucho menos tiempo en Vale. vaciarse toda la lata de golpe. Claro, claro, claro. Eso es, eso es. Pero que el efecto, digamos, a nivel cualitativo sería similar. O sea, lo que pasa es que se quedaría Estaba todo, pensando en- todo así lleno de Claro. Coca-Cola. Luego para Sería recoger horrible. eso, cuidado, vaya putada. Claro, al que le toque, cuidado. Estaba pensando en lo que has dicho de que, claro, que el ácido. El carbonato. Sí, el CO2. De las burbujitas. Suben porque son más ligeras que el aire. Bueno, y en concreto porque también son más ligeras que el agua o que el fluido en el que están. Entonces, por el principio de Arquímedes suben, pero si en gravedad cero no hay. Bueno, en gravedad cero, en caída libre. No hay gravedad o no se nota el efecto de la gravedad, no hay principio de Arquímedes. Y las burbujas no tienen por qué Pero hay una presión. escapar del fluido, ¿no? O sea, imagínate, o sea, para que nosotros podamos estar en la Estación Espacial Internacional, la presión tiene que ser similar a la atmosférica, porque si no, pues se te sale el oxígeno, literalmente. Entonces, pues bueno, tienes que estar a la presión atmosférica. Y la lata está a una presión mayor para contener CO2. Entonces, si tú la Pero agitas, más presión todavía. Vale. Entonces, Pero es está una a diferencia de presión presión. mayor. Ya está. Está a presión mayor solo el espacio de aire entre el líquido y el agujerito y el tope. Sí, sí, sí. Pero si tú tienes gas en un fluido y no hay gravedad, ese gas se escapa. O el Por fluido lo diferente. contiene. Ah,
O sea, claro, tú cuando agitas la lata, Hombre, pero hay otro mecanismo estás que es la generando... tensión superficial. Entonces, las burbujas Claro, que o sea, estén ya cerca de la superficie van a tender a ir a la superficie. Entonces, esas burbujas que van a estar ya evaporadas van a contribuir a la presión del aire. Ese CO2 va a contribuir a la presión de la capa que haya de aire entre el límite de la Coca-Cola y el límite de la lata. Pero Entonces, aún así, tú la abres, sale el gas, pero no explota. no lo sé. pero ¿por qué iba a explotar? Es que eso no, O sea, no lo no entiendo. O sea, explotar, en si... plan, sino salir como cuando sale en la Tierra. En Ah, plan, ya está, es lo mismo. Claro, yo cuando creo la que... agitas en la tierra, abres, hace... Sí. Claro. O sea, sale todo el explotar no liquidazo y todo. no por en medio de la lata, sino que sale por el agujero que tiene destinado para que salga. ¿No? Pero yo creo que sería parecido. Es decir, al final tienes la misma diferencia de presión. Sí que es verdad que no tienes la gravedad en cuenta, pero al final es una presión más alta dentro de la lata que fuera. La gravedad lo que te Entonces, influye es literalmente a eso, a que las burbujas sea más fácil que se mantengan dentro del fluido. Y ese claro, es el problema que pero tienes tú en el yo... estómago, que el CO2 se te queda en el estómago. Es el mismo ejemplo. Entonces, si el CO2 se te queda en el estómago, problemita para ti. Si el CO2 se queda dentro de la lata, pues te da un poco igual. Pero claro, tú agitándolo, sacas el CO2 de la lata. O sea, tú estás cambiando la configuración de microestados disponible donde está el gas. Entonces lo estás llevando a que el gas esté con el gas. Porque tienen menos No estoy energía tan ese estado. convencido de esto, pero no quiero entretener más. No, Ya lo sí, hablaremos. Yo creo Vamos a seguir creo que con es preguntas, hay que discutirlo luego y ya aplicarlo, si sí, eso. la mítica de los pero congresos, ¿no? creo... Bueno, si alguien tiene Esto está alguna convencido. opinión en los comentarios, pues que nos lo vaya diciendo. Por Esto, supuesto. ya sabéis que esto es debatible todo. Andrea quiere saber si se podría fumar un cigarro. Mientras no lo tires al espacio, que luego se llena de mierda como el mío. En el espacio literalmente no, porque no hay oxígeno y no puede haber combustión. Pero si estás en la Claro. Estación Espacial Internacional donde tú puedes respirar, entonces sí, porque hay oxígeno. ¿Has visto la primera película de Deadpool? No recomiendo fumar donde hay una fuente muy grande de oxígeno. A Deadpool no le salió bien eso. A Deadpool no le salió bien eso. O sea, literalmente cogió una cerilla, para los que no lo hayáis visto, la encendió, la tiró a una fuente de oxígeno y cuando el oxígeno se activó, el canal de oxígeno se activó, toda la reacción en cadena de combustión hizo que todo explotara. Porque el oxígeno estaba a presión, literalmente. No, si no, no hubiera explotado, hubiera hecho una llama y ya está. Como cuando quemas el gas en los fogones de casa. Quema, se reparte toda la energía en el espacio máximo disponible porque es un gas y ya está. Catapum. ¿Pasamos a la siguiente, chicos? ¿Os parece? Pasamos a la Venga. siguiente. Vale, pues la leo Vale. yo si queréis y ahora respondéis. ¿Por qué es Venga. diferente la forma de ver un agujero negro pequeño a uno supermasivo? ¿No es acaso el mismo objeto? Esta pregunta es de Diónico, Vale. muchas gracias. Si queréis respondo yo mismo, por ejemplo. Dale, Rey, Por lo que tú Eh, quieras. Las de agujeros vale, pues negros sí. es que a mí me cuestan más, ¿sabes? Dirás que no. Bueno, a ver, yo porque esto es desde un punto de vista observacional, si no le paso al balón a Dani, pero vamos, bastante rápido. Pero sí, a ver, la cosa es, realmente, o sea, al final estamos hablando de lo mismo, que son agujeros negros. Lo único que cambia es la masa de estos agujeros negros, pero claro, al cambiar la masa de los agujeros negros, digamos que ya solo hacen que te puedan aparecer en lugares distintos o que acaben atrayendo materiales y cosas distintas. Entonces, ¿qué pasa? Que generalmente cuando nosotros somos capaces de observar un agujero negro supermasivo, no puedes, o sea, si estuviera solo ese agujero negro, no se puede observar. No hay nada que ilumine, que nos envíe fotones a nuestros telescopios para poder decir, ah, anda, mira, ahí hay algo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo típico suele ser que los agujeros negros supermasivos estén en los centros de las galaxias, que es lo que hemos comentado al principio del programa. Entonces, ¿qué pasa? Que al tener mucho material orbitando alrededor de un agujero negro, cuando intenta caer ese material se acelera y al interaccionar con la gravedad, digamos que puede crear mucha más energía y esa energía es la que nosotros podemos detectar. Entonces, ¿qué pasa? Esto es bastante típico y hay bastantes galaxias que son las llamadas AGN, que son galaxias de núcleo activo. Creo que son muy fáciles de ver porque ese agujero negro supermasivo está creando un montón, o sea, está transformando toda esa velocidad de caída del material en energía gracias a su gran gravedad y su gran campo magnético. De hecho, el tema de las AGN, de este tipo de galaxias, son bastante sencillas para detectar, porque tienen un espectro, tienen una especie de curvas muy claras cuando tú las detectas.
lo que hace que sean muy, muy reconocibles. Y de hecho, los cuásares o los blázares o otros tipos de galaxias son todo AGN. Son básicamente agujeros negros supermasivos que están comiendo un montón y debido a que están comiendo un montón, te emiten un montón de energía. Así es como se detectaría, por ejemplo, un agujero negro supermasivo. ¿Qué pasa con los agujeros negros normales? Pues que generalmente tienen muchas menos cosas a su alrededor. No tienen esa capacidad de emitir tanta energía. Entonces es mucho más complicado detectarlos. De hecho, que yo sepa, no hay como un espectro, una manera típica de decir, vale, este es el DNI de un agujero negro que esté suelto, que esté solitario. Porque lo que hacemos es detectamos los agujeros negros con la energía que nos remite de todo el material que cae. No detectamos algo que emite el agujero negro, es una consecuencia de todo lo que intenta caer dentro del agujero negro. No sé si más o menos me he explicado. Sí, yo creo que sí. De todos modos, insistimos, si tenéis alguna pregunta más o lo que sea, la podéis dejar tanto en los comentarios de este vídeo como pues por el chat y la respondemos en el siguiente programa o donde Una queráis. pregunta. Dale, Dani, dale. ¿Yo qué? Ah, ¿no has dicho una ¿Era pregunta? la siguiente? Te había No, entendido he una. dicho, dejad preguntas. Ah, dejad He dicho, preguntas. Te dejad había entendido, preguntas te había y entendido que luego le ibas lo a he preguntar escrito algo a por el Álvaro. chat. Claro, yo he Vale, entendido vale. lo mismo, por eso No. me he callado. Vale, vale. Bueno, pues si queréis pasamos a la siguiente. Vale, sí tengo una pregunta. Estoy metiéndole zapatilla, porque vamos. Ahora sí tengo No, no, una pregunta está para bien, está Álvaro. bien. Dime. ¿Y cómo medimos un agujero negro primordial? El más gordo de todos. Ya está. Sí, claro. Pero claro, es que un agujero negro primordial. No queréis preguntar, no preguntar. ¿En qué Está momento? muy lejos y pesa mucho. O sea, ya está. Es como, a ver. Claro, Al lado de no va a momento, estar. a Aquí ver, al lado no va a estar. Va a estar digamos a que Z muy alto, a Redshift muy alto. aún no se ha creo que, espero no cagarla diciendo esto, creo que aún no se ha detectado ningún agujero negro primordial. No, de O hecho, sí, no lo sé. No, no o sé. sea, perdón por No. meterme en la pregunta, pero Sí, sí. como se buscan los agujeros negros primordiales es a partir de la formación de cúmulos de galaxias, porque es Vale, donde están en el centro de esos agujeros. Esos agujeros negros se hipotetiza, vaya palabra, se teoriza que está dentro de los cúmulos de las galaxias. Entonces, hay gente que se dedica a buscar cúmulos de galaxias, que son, pues eso, en el centro de cada uno de esos cúmulos hay un agujero negro que se supone primordial. Entonces, O sea, que sería un poco como tú tienes una galaxia y en el centro de un agujero negro y alrededor orbitan estrellas. eso es. Pues si esto lo llevas a la siguiente escala, es como ahora tienes un agujero negro gordo y alrededor orbitan galaxias, como una Eso. galaxia de galaxias. Por eso hay Pues muchos no, tipos una de galaxia, agujeros sí. negros. Por eso hay muchos tipos de agujeros negros. Muchos rangos de masas, muchos rangos de tal. Es como. Lo de decir un agujero negro pesa tanto. Es como, bueno, a ver. Depende de qué. En plan, todos son muy gordos. Todos son muy gordos, está claro. Ninguno. O sea, no hay ninguno que sea como lo que hemos comentado al principio. De no, es que va a pesar 3 kilos. No. O sea, no. Hace falta muchos soles. Pero que puede pesar desde unos pocos soles hasta, pues eso, miles de millones de millones. El límite astrofísico es como 6 masas solares, una cosa así, o 4. No lo sé. Un ¿no? poquito. ¿De un agujero negro? Sí. El más pequeño. No, es más. No sé. Como Creo- mucho yo creo que 10. es más. Nosotros Pero vamos a creo que hablar mucho más, en otra pregunta, vamos a hablar de Bueno, uno de uno de 29. De uno de Venga. 29. Pero porque son sistemas Ah. binarios. Otra cosa, para responderme un poco, porque Hmm. a mí mismo lo he pensado justo después de hacer la pregunta. También otra manera en la que se espera encontrar agujeros negros primordiales, o por lo menos sus trazas, es mediante ondas gravitacionales, generadas poco después del origen del universo. Ahora mismo se está construyendo un detector de ondas gravitacionales Illuminati en el espacio, va a ser un triangulito, 3 estaciones conectadas por láseres entre sí, que se espera que esté preparado para 2035 y que pueda detectar ondas gravitacionales provenientes de los primeros instantes del universo, y ahí también, pues igual podemos encontrar alguna pista de si existe algún agujero negro primordial o no. Y de cómo son, esa es la cosa, porque al final Claro. estamos haciendo teorías sobre, bueno, no, tienen que tener esta pinta, no sé qué, y a lo mejor son menos masivos de lo que creemos, o son más todavía. Más es difícil, yo creo, sinceramente, porque ya les ponemos bastante masivos. Pero ojo, que lo suyo sería observarlos, que ahora mismo es como conversación de bar, por así decirlo, hablar por hablar. Pero bueno, Sí. Un poco. es lo que podemos hacer, tampoco Bueno. hay mucho más. Siguiente pregunta. Venga. Vale. Venga, si quieres la leo yo, Un Fer, momento. y le das tú. Dale.
Vale, pues vale, voy a leer la pregunta literal. ¿Cómo coño? ¿Cómo coño 50 más 30 no te da 80? Grande, Diony. Qué grande. Sí, 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 sí. Pues esta pregunta realmente he tenido que pedir contexto, tengo que decirlo. Gracias, Maca. He tenido que pedir contexto porque no tenía claro a qué se refería cuando nos la ha hecho. Y resulta que Diony es un fan absoluto de todos nuestros programas y se escuchó el primero, que ya hay que escuchárselo con ganas por lo malo que es, sinceramente. O sea, Pero eso ahora está muy bien. Tenemos gente que nos sí, sí, escucha, ¿no, sí, hombre? sí, yo se lo agradezco mucho, pero joder, que los Increíble. primeros programas son bastante maluchos. Quiero pensar que hemos mejorado un poco, que todavía tenemos mucho margen de mejora, pero que hemos mejorado un Pero se poco. Entonces, agradece, bueno, Diony. se agradece mucho, Se sinceramente. agradece el Sí, sí. esfuerzo. Resulta que en ese Que Dios te programa lo pague. yo comentaba que había un momento dado a la hora de fusionar agujeros negros que la suma de las masas de los dos agujeros negros no era la suma total de la masa de esos agujeros negros. Bien, pues eso no solo es así, sino que de verdad se ha observado y se observó en 2015, concretamente en el observatorio LIGO. Bueno, en dos observatorios independientes, uno en Washington y otro en Los Ángeles. Y se observó que había un sistema binario de dos agujeros negros. Creo que tengo una imagen por aquí que os puedo poner. Para los que estéis en Spotify, simplemente, pues eso, son como los sistemas binarios de estrellas o como, bueno, pues simplemente dos bolas, una orbitando alrededor de la otra. Ya está. O sea, no tiene mucho más. O sea, por desgracia todavía no tenemos fotos de esos objetos, entonces estaría muy guay. O sea, lo único que se hacen son dibujitos. Entonces, pues en 2015 nosotros tuvimos que preparar un... No, en 2017, 18. Vale, vale. Digo, ya soy muy mayor, ¿eh? O sea, soy Sí. muy mayor, pero no tanto. Tuvimos que preparar un pequeño póster sobre este acontecimiento por el cual, si no recuerdo mal, además luego le dieron el premio Nobel a esta gente. O sea que tuvimos que, bueno, documentarnos un poquito en una asignatura, fue un trabajo de la universidad. Y aquí esto, pues nada, era un póster y lo que veíamos era, o sea, básicamente la parte que quiero que sea un poco más interesante es la de resultados, donde se había medido que, como veis, pues la masa de uno de los agujeros negros era 36 masas solares, 36 soles, y la del segundo agujero negro, que estaban los dos orbitando, pues era un poquito más chiquitito, era de 29 masas solares. O sea, uno era de 36, otro de 29. No son de estos tipos Sagitario a estrella que son de 10 a la. Vamos, de cientos de soles o cosas de estas. O sea, es brutal. Y pues si sumamos, básicamente 36 más 29 debería darnos 65 masas solares. Entonces lo que se midió al acabar la fusión fue que el peso, la masa, perdón, del agujero resultante no eran 65, sino que eran 62,4, pone aquí. Pero bueno, más o menos 62 para hacernos una idea. 62 masas solares, pues se habían disipado 3 masas solares, es decir, 3 soles se habían perdido por el camino en forma de ondas gravitacionales, que fue lo que pudo observarse en los observatorios de Los Ángeles y de Washington, si no recuerdo mal. Y bueno, pues esas 3 masas solares son energía que se transmite directamente por cable Ethernet al espacio-tiempo. Entonces produce literalmente perturbaciones que son capaces de medirse a través de interferómetros de Michelson. Eso está en el póster también, y si queréis que hablemos un poco de cómo se detecta eso y por qué es un sistema tan preciso de detección, pues podemos hacerlo en otro programa. Pero digamos que Michelson la no. pregunta era por qué no daba la suma, digamos, es precisamente porque había una parte del material, una parte de la materia de esos agujeros negros que se transmite al espacio-tiempo en forma de perturbaciones de ondas gravitacionales. Simplemente por eso. O sea, bueno, simplemente por eso. Es una cosa bastante chida, pero que bueno, que no tiene una explicación tampoco. Uy, se ha Yo tengo bugueado un una poco. pregunta a hacer Dime, dime. de una cosa que has dicho, del Michelson. ¿Tú sabes si se ha hecho el Michelson en la Luna? El experimento de Michelson y Morley en la Luna. No tengo noticias. Creo que hay gente que está O si intentando se, hacerlo, pero no tengo noticias. si se tendría que hacer La gente de en la la Luna. Complu espero que entienda esta Uf, referencia. Pero bueno, durísimo. si queréis pasamos a la siguiente pregunta. Si no hay más preguntas, no sé si tenéis alguna más. No, yo quiero hacer otro Pero es que de este comentario. tema Quiero dejar sabéis serio. vosotros más que yo, de hecho. Entonces, pues bueno, por eso entendía que no me ibais a hacer preguntas, Yo pero bueno. quiero hacer un comentario chiquitito de esto. Vale, es el mismo mecanismo. He comentado antes que en relatividad
actividad especial y ya cuando se trabaja con física un poco seria. ¿Qué? Creo que me acabo de ir. Sí. O me he ido o se me ha petado el disco. Dale. Bueno, cuando se trabaja con física un poco seria, con física un poco de verdad y profunda, la masa y la energía son básicamente lo mismo. Son cosas equivalentes, como dos caras de la misma moneda. ¿Vale? Entonces, es un mecanismo muy parecido al que comentaba antes de la fusión nuclear. Si nosotros juntamos dos núcleos, o lo que se hace ahora mismo en las reacciones de fisión nuclear, que cómo funcionan las centrales nucleares que nos dan energía, es separando dos núcleos. En principio eso no debería dar ningún tipo de energía, porque al separar, pues deberías tener la masa total. Deberías tener que la masa de cada uno de estos, si la sumas, es la masa inicial, pero en realidad ahí hay un pegamento, lo que está uniendo a esos núcleos, que eso se pierde, y eso también es masa del núcleo inicial. Entonces podríamos decir que el núcleo inicial empieza con una masa de, vamos a decir, 1 kilo, y luego cada uno de estos, cuando los separas, cada uno tiene una masa de 0,4 kilos. Si lo sumas, da 0,8. Ese 0,2 extra viene de la energía de ligadura, ya que los enlaza. Y como son cosas equivalentes en muchos procesos tochos, digamos, en muchos procesos de alta energía en el universo, la masa y la energía se transforma de manera muy natural, de forma muy continua. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú juntas dos agujeros negros, pues la masa total va a ser parte de la suma de esto, pero también va a emitir parte de su masa en forma de energía, porque para los agujeros negros es lo mismo. Eso es. La energía esa en forma de radiación de onda gravitacional. Es la fórmula de Einstein. Si habéis E igual a m por c al cuadrado, que no está incompleta, insisto. O sea, sí está incompleta y lo podemos hablar en otro programa, pero no como dice el señor de las tartas. No como dice el señor de las tartas. Vale. ¿Está incompleta o es un caso particular? Siguiente pregunta. Más detalles sobre el Higgs y del sombrero mexicano, por favor. Lo pedía Dionis. No lo pedía por favor, pero yo lo pido por favor. Entonces, qué chico más educado. Dani, porfa, cuéntanos un poco. A ver. Rápido porque tenemos prisa. Sombrero mexicano. Debería de comprar un sombrero que estoy en México. Vale, Fer, ponme porfa la imagen que hay ahí. ¿Directamente? Sí. Vale. A ver, el mecanismo de Higgs y el sombrero mexicano. Aquí está. Eso es un potencial de Higgs. ¿Vale? Eso es un gráfico en 3 dimensiones que tiene forma un poco de sombrero mexicano, por eso hemos sido tan originales de llamarlo potencial del sombrero mexicano. El mecanismo de Higgs, hay un programa, creo que es el tercero de la primera temporada, que lo podéis ver, en el que hablé precisamente de esto. Y la idea del mecanismo de Higgs es que si la bolita está arriba, todo este sistema, si tú lo giras, se queda exactamente igual. ¿Vale? Mientras la bolita esté esta que hay a la izquierda, que está en la punta del sombrero mexicano, si tú giras el sistema da igual. Entonces es simétrico bajo rotaciones. Da igual como lo pongas, el sistema no se va a enterar. Ahora, ¿cuál es la historia? Que si esa bolita se cae hacia cualquier punto del sombrero mexicano, esa simetría se rompe, porque ya no es lo mismo. Esto lo podéis hacer si, por ejemplo, intentáis poner un sombrero no tiene por qué ser mexicano, o algo de este estilo, encima de un palo. Si lo ponéis en un palo y ponéis la bolita arriba, te va a quedar encima del palo, porque la gravedad va a hacer que se quede, es simétrico, no se va a caer para ningún lado. Pero si la bolita se cae hacia un lado, todo el sistema se va a caer para ese lado, porque se ha roto esa simetría. Vale. La idea del mecanismo de Higgs es que el Higgs es una partícula, no es la única que hace este tipo de cosas. Hay muchos bosones de este tipo que en general se llaman bosones de Goldstone, de piedra de oro, porque el señor que los propuso la primera vez se llamaba Goldstone. Son bosones, partículas que aparecen cuando rompes alguna simetría de la naturaleza. La idea del Higgs, o por qué es tan importante, es porque es el primero que se consiguió medir experimentalmente y que confirmó la existencia de estos mecanismos de ruptura de simetría. O sea, antes de que esto se midiese experimentalmente, no sabíamos si esto era real o no. O era solo una conjetura teórica de decir, oye, mira, si esto pasase, podríamos explicar la masa de las partículas y un montón de cosas. O sea, como ya, pero primero tiene que ver qué pasa. Porque si solo los ponemos así, pues cualquier cosa vale, como la hipótesis de cuerdas. Claro. Entonces, la gracia del Higgs es que fue el primero que se midió, y no solo eso, sino que además es el bosón de Goldstone que explica, bajo la ruptura de una cierta simetría, la aparición de la masa de las partículas. O sea, por qué las partículas fundamentales tienen masa. Ya está, no me voy a enredar mucho más. Hay un programa entero, si queréis en otro momento hablo más de esto, pero tendría que dedicarle un programa entero a... Y hay que irlo como ponerlo en piezas, cachitos. Cachitos que sean
autoconclusivos del palo. Vale, en este programa he aprendido esto, entonces en el siguiente, como ya he aprendido esto, puedo tal. Entonces, es que estos son varias asignaturas de la carrera. O sea, el mecanismo del Sí, sí, Higgs sí, y mucha todo información esto junta. es muy. Es algo complejo de lo que hablar si se quiere hacer con rigurosidad, que es como queremos hacerlo en este programa. Entonces, Sí, como intentamos, con la exacto. máxima posible sin utilizar matemáticas. Dijimos que en algún momento iba a deducir un tensor de Riemann en directo, pero Bueno, eso cuando quieras. Eso. Nadie ha preguntado por ello, así que. Bueno, pero eso ya se habló, eso ya se habló. se puede Puedo hacer, hacer se yo la puede hacer. pregunta, me hago una multicuenta como el Chocas. Exacto, literal, Katy Bipi. ¿Qué se escucha en el espacio? Nos preguntaba Andrea. ¿Qué se escucha? ¿Le das tú, Álvaro? Vale, pues venga mismo. Pues no se escucha nada, desgraciadamente. Por mucho que en bastantes películas, aunque ahora cada vez menos, batallas de naves espaciales sí que se oiga como el sonido de los disparos porque queda mucho más guay. Realmente sería mucho menos cinéfilo todo porque no sería absolutamente nada. Ver sí que se vería, pero escuchar no. ¿Por qué? Porque digamos que el sonido se propaga y necesita un medio en el que propagarse. Necesita algo con el que poder avanzar. Estas ondas no son como la luz, o sea, la luz sí que puede propagarse por el vacío. De hecho, por eso nos llega la luz del sol, porque no necesitas como un medio, básicamente. Entonces, claro, el sonido necesita un medio con el que propagarse. Entonces, claro, como en el espacio, pues la densidad, o sea, estás en el vacío, pues no hay nada con lo que pueda propagarse y desgraciadamente no se escucha nada. Hay un ejemplo de una peli que es de Gravity de 2013 que ejemplifica esto un poco, que se simplifica o sea, se simula esta situación con las cámaras anecoicas. Que no es que no haya aire en las cámaras, sino que las propias paredes están hechos para que todo el sonido y todo el ruido que pueda haber sean muy, muy absorbentes. O sea, tú entras ahí y no oyes absolutamente nada. De hecho, es muy probable que si tú entras en una cámara anecoica, seas capaz de escuchar tus propios latidos del corazón, tu propia respiración, tu propia digestión, o sea, para volverse un poco loco. De hecho, ya A la como punta. curiosidad. ¿El qué, perdona? Mm. Joder, no pensaba que me fueras a responder, que se te va la pinza. Ah, Un sí, sí, comentario así sí. sin más, que sí, hay gente a la que Vale, se le vale, dio la Sí, olla sí. con sí. esas cosas. Sí. Porque te puede. O Pero sí, sea, sí. como no estás acostumbrado a oír literalmente los procesos internos de tu cuerpo, Claro, es que pues es muy, puede ser muy una sensación loco. un poco rara a nivel psicológico. Entonces, bueno. Sí. De hecho, ya como curiosidad, las mejores cámaras anecoicas están en unos laboratorios en Minnesota, que son los Orfield, y dicen ahí que la gente no aguanta más de 3/4 de la I. Porque tu cerebro intenta imaginarse sonidos que no hay, o porque tú estás hasta las narices de escuchar tus propios latidos del corazón, cosa que es razonable. Entonces puede provocar niveles y que la gente se quiere ir de ahí antes, lo cual es muy curioso, la verdad. Perfecto para una siesta, dice el bobo. Mm, En fin. ¿Lo tienes, Álvaro? Vale. Te ha petardeado Sí, a ti sí, si mientras queréis pasamos hablabas. Pasamos a la a la siguiente. siguiente. Vale, pues Ah, que la vale. lea Dani si quieres y la respondo yo. Venga, Ah, venga, dale. A ver, que perfecto. Sí. estaba copiando las preguntas del chat. Una cosa, pero Las tenemos. la luz Muchas gracias, Andrea. en el espacio se ve solo si se dirige hacia ti, ¿no? Porque no hay dispersión. Pregunta Claro. seria. Es que si la ves gracias a la dispersión es porque la dispersión hace que se dirija a ti. O sea, tú solo ves lo que se dirige a ti. Todo lo que cae dentro de tus ojos. Vale. Haya dispersión o no. ¿No? ¿Entiendo? Quiero decir, Sí. tú estás aquí y un láser pasa por aquí, tú el láser no lo ves. No, no lo ves. O sea, pero tú sí que, o sea, sí que podéis llegar a ver ese láser. No sé si se me está oyendo bien o no. Más o Tú menos. puedes llegar a ver ese láser porque la luz no está infinitamente dirigida solo a un punto. O sea, va a haber fotones que se escapen de ese haz del láser y entonces te llegan a ti, lo ves, pero lo ves con mucha menos energía. Por eso solo cuando el láser te da directo en los ojos es cuando te quedas ciego. Porque llegan demasiados fotones. Pero alguno te tiene que llegar porque sale rebotado, como quien dice, de ese haz, que es perfecto. Vale. Y porque hay un. Vale, sigue. Y porque hay dispersión, digamos, igualmente. O sea, cualquier partícula puede hacer dispersión para que acabe llegándote al ojo. La observación. Claro, pues si estás en el
espacio. Pero puede tener dispersión consigo Joder. misma. Sí, pero no vamos a hablar de eso. Vale. No, de momento no. Vamos a Si tienen adelante. preguntas, que las manden. Pero ese tema hay que prepararlo. Pues venga, dale. Vale. Sí, ese tema. A ver, siguiente pregunta. ¿Cuántos payasos caben en un coche? Esta pregunta la ha hecho Andrea. Me parece de las más interesantes que tenemos, la verdad. Hombre, es una pregunta muy chula, la verdad. Yo he tomado como referencia sí que para los sabes. cálculos, lo tengo que avisar. Esto hemos hecho los cálculos y lo hemos preparado. En plan de. Lo hemos hecho para un cierto modelo de coche. Si tú me coges un coche más grande, un coche más chico, un payaso más grande, un payaso más chico, pues va a cambiar, evidentemente. Pero bueno, yo te explico más o menos unos números promedio que hemos hecho nosotros. Tomando como referencia el Honda Odyssey, que es un coche emblemático de la película Deadpool y Lobezno, que espero que hayáis visto y si no lo habéis hecho, recomiendo encarecidamente que lo hagáis. Y vamos a tomar también el volumen de payasos enanos. No, payasos enanos no, payasos estándar. Podríamos hacerlo para payasos enanos, si queréis. Podría corregirlo bastante fácil el cálculo para payasos estándar. Pero bueno, ahora vemos. Os cuento primero un caso y ahora es que vamos mal de tiempo, entonces quiero hacerlo rápido. Entonces, creo que los payasos enanos los dejamos para otro cálculo. En primer lugar, las dimensiones del Honda Odyssey. Necesitamos saber cuál es el volumen del Honda Odyssey. Entonces, bueno, pues fuente la web de Honda tiene 5,21 metros por 1,99 por 1,76. Eso nos da más o menos unos 19 metros cúbicos de espacio en el que si no hubiera ni chasis, ni sillas del coche, ni motor, ni nada, pues tendríamos ese volumen para meter a los payasos. Pero como lo hay, vamos a estimar un poco, estos problemas son míticos de primero de carrera que nos mandaban a nosotros, vamos a estimar un poco que la mitad del volumen del coche es útil y la otra mitad es inútil. Esto pues puede haber un dato más preciso por ahí, pero bueno, nuestra estimación va por ahí. Entonces vamos a dejar que el volumen disponible es unos 10 metros cúbicos, ¿vale? 9 metros cúbicos de cosas del coche, su chasis, su depósito de gasolina, sus carburadores, sus cosas de coche, y 10 de estar dentro, ¿vale? Entonces, por otro lado, el volumen de un payaso es aproximadamente, según la Universidad de Harvard, tengo el link por si lo queréis comprobar, en plan, Buenísima. os lo voy a Según la Universidad pasar. de Harvard. Os lo voy a pasar por el chat y si me acuerdo luego dejaré en la descripción de YouTube, pero si no lo hago, pues me lo recordáis y lo pongo. Porque según esta fuente de la Universidad de Harvard, una persona, no un payaso, pero bueno, una persona, tiene una capacidad de 65 litros. Son 65 litros, 65 decímetros cúbicos, ¿vale? Entonces, con estos datos, al dividir el volumen disponible, los 10 metros cúbicos, entre el volumen del payaso, los 65 litros, resulta que caben casi 154 payasos. 153 Muchísimo. y casi 4, ¿eh? O sea, le quitamos los pies a uno y caben los 154. Entonces, pues ahí lo tienes, Andrea. 53 y un enano. 153 y un enano probablemente entren. Entonces, podríamos calcularlo el próximo día de preguntas y respuestas. Podemos calcularlo para payasos enanos si os hace ilusión. Habría que añadir una corrección, yo creo que no hemos tenido en cuenta y que puede ser importante, el tamaño de los pies del payaso. Porque los payasos tienen los pies muy grandes. Entonces, ahí yo creo que van a tener más de 65 litros. Pero también es verdad que si son muy delgaditos. Pero imagino que pues, ya lo habrán tenido en pues cuenta, menos. ¿no? Es Harvard. Harvard te da una estimación, entonces, pues bueno. Pues eso por 2. Pero unos 150 payasos, un montón digamos. porque esta pregunta es equivalente. Puedes esconder en un coche simultáneamente. Correcto. La cosa es que Lo igual te tienes que salir mucho tú. más sutil, pero son preguntas completamente equivalentes. Claro. Esto se ha hecho teniendo en cuenta Cada uno, ¿sabes? 152. que está todo el coche, pues eso, libre. Libre, salvo pues los asientos y estas cosas. Pero bueno, si queréis pasamos a la siguiente ya rapidito. A mí esta pregunta me ha hecho mucha gracia. Muchas gracias, Andrea, de verdad. Y nos preguntaban por qué... Es muy buena pregunta, ¿eh? Hola. ¿Por qué comer un kaki verde? Al comer un kaki verde se te pone la lengua rasposa y con pelusilla. ¿Esta la queréis responder alguno o la respondo yo? Como queráis. Me da igual. O sea... si yo la verdad es que ni me la he leído porque vi que ya estaba respondido y dije, vale, se encarga alguien. Tú igual, Álvaro, ¿no? O sea, o la quieres hacer tú, a mí me da igual. No tengo ni puta idea. Dale tú, Fer, dale tú. Vale. Nos la preguntaba Herrero, muchas gracias, o sea, también. Y lo que suele pasar cuando pasa eso
es que los kakis no terminan de estar maduros. Entonces, igual que otras frutas como el membrillo o la granada, tienen taninos. Los taninos son la cosa esta del vino, que para ser un poco Hostia. más técnicos son sustancias fenólicas antioxidantes. Entonces, lo que hacen es tener básicamente un efecto antioxidante en nuestro cuerpo. Está guay, pero sí que es verdad que al contacto con la lengua pues puede ser un poco pues, como el vino, que puede ser un poco así como amargo, un poco... No amargo, sino astringente, creo que es la palabra. En plan, lo he tenido que buscar. Porque es el Sí, mecanismo que siguen estas sustancias para provocar esta sensación de lengua rasposa o de pelusilla, como decía Herrero. Entonces, lo que provoca la astringencia es que los tejidos con los que entran en contacto estas sustancias, los taninos o cualquier otro tipo de sustancia astringente que la hay por ahí, lo comprimen. Entonces es como que la lengua se te está comprimiendo y tú sientes como que se te pone como rasposa, como si fuera la de un gato o como con una pelusilla. Lo hacen por contacto local. bien. Y normalmente estas sustancias se utilizan pues aplicaciones cicatrizantes, antiinflamatorias o antihemorrágicas, perdón. Que es básicamente, pues como decimos, comprimir tejidos. Entonces, todo lo que sea juntar, pues viene bien. Y es por eso que al tomar un taqui, iba a decir, perdón, un kaki poco Aquí. maduro, la lengua se nos vuelve rasposa. Y este tipo de sustancias son menos frecuentes, o sea, los taninos se suprimen en el caso de los kakis y las frutas cuanto más maduras son. Entonces, la mejor forma de evitar esta sensación es dejar que la fruta madure, Herrero. Yo te lo digo. Si quieres que no te sepa la lengua así, pues deja que el kaki pase su tiempo. Para eso también te hemos buscado un par de consejos. Suele dejarse la fruta más cruda al lado de la fruta madura. Y esto no es un mecanismo de presión de grupos, sino que los grupos, las moléculas, perdón, no los grupos, las moléculas de etileno que produce la, la, la fruta madura, cuando se desprende de estos fenoles, de estos taninos, pueden pasar a la fruta más cruda, que está menos madura, y así hacerla madurar de forma acelerada. Entonces, químicamente tiene sentido. Y también se puede suprimir la población de taninos a base de agua o alcohol. Si se sumerge la fruta, que aún no está madura, en agua o alcohol que estén cercanos al punto de ebullición, porque los taninos no dejan de ser otro alcohol, entonces pues se van con el disolvente en este caso. Y por lo visto se consigue que los taninos sean expulsados de la fruta sin afectar a la textura y la consistencia. Entonces, pues mira, si queréis comer O sea, kakis cruditos, pues podéis quitarle los que si, taninos, chavales. Dime, Dani, perdona. si te comes un kaki, te deja los taninos en la lengua y luego te bebes una cerveza a 95 grados, cerca de su punto de ebullición, pues ya está, ¿no? Se te Igual van los taninos de mueres. la lengua. Sí, sí, pero teniendo en Bueno, cuenta que en realidad no, porque teniendo en cuenta que la 5 cerveza, grados A ver, y en la teniendo en lengua cuenta, igual no le a gusta ver, mucho, ¿eh? pero los taninos no, se no, van o no, se más van. simple, más simple. Y teniendo en cuenta que la cerveza tiene 4% de alcohol, pues seguramente los taninos se merienden a la cerveza, se bajan a la cerveza. Entonces no creo que vaya a ser muy efectivo. Tendrías que necesitar una senta. Una Bueno, senta a 100 grados, vale, te lo compro. un buen tequilita. Eso es, eso es. Muy calentita. Así que nada. Pregunta número 10. La leo yo y la respondí vosotros, que ya llevo yo mucho rato hablando solo, hombre. Venga, ¿Cuál es el alimento o venga. bebida que proporciona más energía a un ser humano? Nos lo preguntaba Isra del canal de Espermatozoide. Se está pasando el DLC del Elden Ring, así que y es un viciado del Osu. Os recomiendo que le sigáis también. Así que muchas gracias Isra también por la pregunta. ¿Cuál es el alimento? Venga, pues si queréis. Pues yo mismo. Vale, pues según de nuevo Harvard, que ¿cómo decirlo? O sea, no patrocina este stream, aunque estaría bien que lo hicieras, la verdad, eso daría más fuerza. Pero básicamente los alimentos que tienen mayor aporte energético son las bayas, el aceite de oliva o los tomates, que previenen el cáncer de próstata, de hecho. O sea que hay que comer tomates, Yo tengo básicamente. una pregunta con esto. Tengo una pregunta, porque el aceite es muy energético, pero porque es muy graso. Pero el cuerpo humano absorbe todas las sales, porque creo que transformamos más eficientemente los carbohidratos. O algo así he leído en algún lado. Claro, es que también depende de que definas como energías.
Las vitaminas son mega importantes para eso. Si el que tenga dicha energía, ese alimento, o cómo la puede aprovechar nuestro organismo. Ah, no no lo sé. Porque yo también tenía entendido que también los dátiles es una gran fuente de energía. Sí, en general como que los frutos secos son muy buenos y tienen sus carbohidratos y grasas, pero yo no sé hasta qué punto absorbemos las grasas de algo. Luego cuando comes mucha grasa, Se almacenan. No sé, no conozco ese o mecanismo. sale. No lo sé. El mecanismo ese de almacenar grasa. No, a mí no me pasa. Yo estoy hecho un figurín, la verdad. O sea, No hablo. no hablo No lo gordo, lo aceite. siento. Venga, pues si queréis Es broma. voy leyendo la siguiente. Perfecto, y que la responda Para Dani. ir Esta. tirando. ¿O qué? Sí. Venga, pues sí. Venga, siguiente pregunta. Andrea nos preguntaba si existen las sirenas. Vale. Y cuando leí esta pregunta, primero puse un poco una parida que claro que existen. Todos los camiones de bomberos y todos los coches de policía llevan una encima. Pero ya. Dios. Existe, ya está. O sea, A ver, sí. existe. Sí. Ya está, siguiente punto. pregunta. Siguiente Toma por pregunta. culo. Tal cual. Hala, claro que existe. Especifica. Justifica tu respuesta. Ya. Con un coche de bomberos. Con el tanino ahí. Se han puesto antes por el chat. Claro. Bueno, ya imaginamos que se refiere a los seres mitológicos, estos que son pues mitad pez, mitad humano. Que primero habría que preguntarse, yo siempre una cosa que me he preguntado con esto es, bueno, igual siempre no, y creo que más gente, es una conversación que he tenido a veces con amigos, ¿qué mitad es humano y qué mitad es pez? Y la diferencia de a qué tipo de decisiones te lleva cada uno de los casos. Pero eso es un tema en el que no vamos a entrar ahora mismo aquí. Parte inferior, pez. Eso es un tema para hipótesis alternativa, no pasa nada. Sí, esto está migrando mucho esto a hipótesis alternativa, ¿eh? Dije, ¿qué mitad escogerías y para qué? Pero, bueno, la típica sirena rollo, la sirenita de Disney, que vive, creo que tiene una relación con Copenhague, aunque son seres mitológicos. En primer lugar, creo que el ser mitológico griego no es exactamente, el mito del que proviene la sirena no es exactamente como se pinta en la sirenita y como se pinta modernamente. No eran precisamente seres hermosos y bellos, sino que lo que pasa es que engañaban a los marineros con sus cantos y entonces les parecía que eran unas hermosuras, unas preciosidades, y después de llevar 4 o 5 meses en el mar, igual también ya les daba un poco igual. Pero bueno, de marineros griegos podemos hablar en otro momento. El caso es que son seres mitológicos que aparecen en un montón de mitos y de leyendas como seres antropomórficos en general, eso, mitad humano, mitad pez, que se alían a los marineros. Y hasta hace poco pues estaba como bastante claro que no existen. Pero los estadounidenses, que les gusta mucho hacer listas de cosas e investigar sobre cosas random, descubrieron, o bueno, supongo que ya se habría descubierto antes, pero ellos como que lo publicaron, que hay unos registros de Cristóbal Colón que tenemos aquí, cuando al poco de... bueno, está más o menos al poco de... Sí, en la época en la que llegó a América más o menos, comentó lo siguiente. Ayer, cuando iba hacia Río del Oro, vi 3 sirenas que emergieron muy lejos del mar. No eran tan maravillosas como las pinturas. De hecho, tenían caras similares a las de un hombre. Tenía que llevar una mierda encima. Tenía que llevar una de ron. llegar en ese barco. Ahí hubo ron. Capitán, vamos a ver. Capitán. Madre mía. Pero bueno, por ella. él Cambia el rumbo, lo síguela. notificó en su diario de viaje. Entonces, coño, pues los estadounidenses se lo tomaron muy en serio y lo investigaron y dijeron, no hay sirena. Y ahí está. Y luego descubrieron que en realidad, pues lo más probable es que fueran manatíes. O había otro animal por allí expuesto, ¿no? Sí, los dugones y las focas. Que como se tumban para tomar el sol, son monísimas las focas. O sea, a mí me encantan las focas. Entonces se tumban ahí las focas a tomar el sol y claro, pues puede dar la impresión a lo mejor de que por eso la parte inferior es pez, de que pues son sirenas.
Claro, o sea, ves la parte inferior y dices, hostia, una sirena, hasta que de pronto se da la vuelta, le ves la cara y dices, uy, Ah, pues no. vaya. Igual por eso Colón decía No. que no eran tan hermosas y no eran tan tal. A ver, porque Claro, igual es claro. una... Mirando la botella de ron así, en plan, buah, voy a dejar Claro, esto. voy a dejar esto. Ya. Totalmente. Hostia, claro, también tened en cuenta que hay, eh, lo diré, que en aquella época no había internet. Que ahora mismo cualquiera sabe más o menos lo que es un- una foca. Tenemos todos, tenemos internet. Joder, ¿cuáles eran los otros? Que ahora se me han olvidado. Los El dugones, los dugón. dugones. Que yo no sabía lo que eran, pero oye, lo pensaba por el Yo lo estoy Pokémon buscando Dugong. ahora, ¿eh? Por el Pokémon Porque Dugong no lo lo sé. pensaba yo. O sea, digo, mira, pues ¿En Ay, serio? claro. Yo lo sabía porque salen en un capítulo de One Piece, bueno, en varios. Oh. Luffy se hace maestro de artes marciales Prioridades. Ah, claro, esos son dugones, es verdad. de un montón Es de humanos verdad. que Es hacen al, Kung Fu. es al principio de la serie, sí, sí. Están rotísimos, ¿eh? O sea, Sí, sí, sí. espectacular. Nada, basta. Sí, sí, sí. Yo lo conocía por eso. Entonces, claro, tú imagínate que eres una persona del año 1400 que de pronto se encuentra con eso y dice, coño, esto lo he visto yo en mitos y leyendas. Sí, pero es Esto lo he curioso visto en que Destripando los la mitos y Historia. leyendas son Claro. muy parecidos entre civilizaciones, y eso lo dejo así como un poco simplemente para la imaginación y que la gente lo piense, que los mitos y leyendas son muy parecidos en civilizaciones independientes. Es decir, o sea, que se inventaran, entre comillas, bueno, se inventaran literalmente las sirenas en Grecia, también es curioso que que se inventaran el mismo bicho en China. O sea, a mí me resulta mega curioso. No lo legitimo, ni mucho menos. Evidentemente son mitos y leyendas, es mitología. Pero no deja de ser curioso cómo, como civilización humana, imaginamos cosas similares. Totalmente, sí, sí. Yo voy a decir una cosa al hilo de eso. Mucha gente habla de que es curioso que tantas civilizaciones hicieran pirámides, ¿no? Como Por ejemplo, curioso que hay también. tantas pirámides. Por ejemplo, aquí, yo el otro día estuve en las pirámides de Teotihuacán, Sí. está la pirámide de Chichén Itzá, tal. Yo quiero dejar un par de reflexiones al hilo de esto. Primero, a ver, ¿qué es más fácil? Illuminati. ¿Construir esto o construir esto? Y que se mantenga. Eso sí, eso sí, eso sí. Pero podría Primera haber sido un reflexión. prisma. Podría haber sido un prisma. Segunda reflexión. Coge un puñado de arena y haz así, en la playa. A ver qué forma se te O de queda, cualquier ¿no? cosa. A ver qué sale. Sí, 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 sí. Y además es muy Y curioso eso también pasa ver, en cualquier lado. que todas esas civilizaciones que hacen pirámides, pues hombre, no tienen nada que ver unas con las otras, en realidad. Es como sí, son pirámides, ok, pero joder, que no tienen nada que ver las pirámides de Egipto con las de México, por ejemplo. O sea, No, claro. que De hecho, claramente. las de México son templos. Incluso, claro, o sea, Son templos a las dioses. otras son tumbas. Es como no tiene en realidad nada que ver. Es una visión muy simplista de todo. Pero bueno, Sí. Bueno, triángulos. triángulos, eso es, eso es. Vos, Bill, vos el vas a ser un de. triángulo si cae. Sí. Es un meme que me encanta. Pues si queréis, pasamos a la siguiente. Nos preguntaba Herrero qué son Venga, los sí. octanos de la gasolina. No sé si sois conductores Venga. o no. Bueno, sí lo sé, pero bueno. Ahora conducir. Venga, Ahora pues si conducir queréis poco. respondo yo. Dale, Álvaro. Dale. Pues venga. Es decir que primero los compuestos de tipo carbono e hidrógeno tienen un nombre que depende de los carbonos presentes. Entonces tienes metano, etano, propano, butano y a partir de allá cada sufijo significa el número de carbonos. Por ejemplo, el octano, que es lo que nos concierne ahora, son 8 carbonos. Entonces, claro, que te digan que es de 95 o es de 98 octanos, te mide la concentración de estas moléculas que hay en la gasolina. Entonces, ¿qué pasa? Que cuanto más octanaje tenga la gasolina, más se quema por litro y más potencia tiene tu coche. Y eso también explica por qué la gasolina sin plomo 98 siempre es más cara que la 95, porque puedes quemar más y puedes ir más rápido, ¿sabes? Más eficiente, digamos. Esto evidentemente solo afecta a motores de gasolina, no a motores de diésel. Claro, Motores de diésel no van mezcléis una cosa total, con la otra, no es una buena exacto. idea. Tipo de combustión No. es distinto, tipo de. Todo es distinto. Entonces no. Esto es aplicable a literalmente únicamente gasolina. Ni gas Sí. natural, ni ningún otro tipo de combustible. Vale, pues si queréis acabo yo con la última. ¿Cuál es Venga. la máxima Vale. explosión de... está un poco mal formulada, perdón, es que Dani G nos ha hecho una carrera de periodismo. A ver, ¿cuál es la fuerza máxima de explosión de un Joder. electrod? Vale, bueno, eso.
Es que es periodista, no le puedes pedir que sepa escribir. O sea, es que este tío, de verdad, o sea, Dani G, te Yo quiero me más, cago Que luego cuenta, decimos nunca preguntas. me te cago en quiero la más puta. que a mi vida, o sea, te quiero mucho. Muchas gracias por participar. Vale, vamos a hacer unas asunciones muy simplistas, pero así podemos ver un poquito de ecuacioncillas y de cositas. Un electrode, fuente Wikidex, esto es más oficial que los estudios de Harvard que hemos mencionado antes, pesa 66,6 kilogramos. Y suponiendo que utilice Muchísimo. el movimiento explosión, 66 kilos no es para tanto, o sea, yo le cojo, Se pues me le joder. llevo. Mide ¿Cuánto mide? 1,20, mide ¿Cuánto mide? A ver 1,20, si va a ser así. 1,20 Claro, ¿cuánto mide. mide? 1,20, pues una esfera, Joder. más o menos. Habría que calcular la relación Escúchate. superficie-volumen de electro. A ver, Es altura de un un bicho electrodo. eso, 1,20, 1,20, te lo digo. Un, O sea, un fuente metro Wikidex. 20. 1,20, sí, sí, sí. Qué barbaridad. Mide 1,20 de 1,20 diámetro. y yo conozco gente que mide 1,50, 1,60 y pesa 40 kilos. O Bueno, sea, pero no está son bueno, pelotas, ¿a que no? ¿A que no son esféricas? Bueno, hay alguno que. No, la verdad. Seguramente no. Pero hay alguno que tiene unas pelotas que no veas. Eso, bueno, ahí ya no me meto, pero bueno. Que suponiendo que utilice su movimiento no característico, su movimiento explosión, que su potencia es enorme, de 250 puntos, y además le debilita cuando lo utiliza, pues podemos a suponer que ejecuta un sencillo proceso de fusión nuclear, donde toda la masa de electrod se va a transformar en energía, gracias a la fórmula de Einstein, que aunque esté incompleta, a nosotros no funciona, señor de las tartas, no se nos enfade, no vamos a poner la H. La energía es la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, así, poniendo ahí los 6,6 kilos de 66,6, perdón, kilos del electrode y la velocidad de la luz, pues 300.000 kilómetros por segundo, nos da que da pues aproximadamente 6 por 10 a la 18 julios de energía, que es, para que os hagáis una idea simplemente, o sea, es un número muy tocho, pues, como hemos hablado en la primera parte del programa. Números muy grandes, muy grandes. Pero para hacernos una idea, 1000 veces superior a una explosión de fisión nuclear. O sea, las primeras bombas nucleares, en plan, si habéis visto Oppenheimer, la primera bomba que sale, pues 1000 veces eso. Y 10 veces superior a las de la última parte de la película. No. Un solo electrode. Entonces, bueno, las bombas de Hiroshima y en Nagasaki. Así que, bueno, pues como pone la chuleta, poquita una broma. barbaridad. Poquita broma con electrode, ¿vale? Es muchísimo. Pero, escucha, tendrían que banear a todos los electros para que dejen de participar en los torneos, el destrozo que hace. O sea, tiene que cambiar la ciudad cada vez. tú. Hay una ciudad dentro del lore de Pokémon, esto ya lo cuento como curiosidad y ya nos vamos, dentro de la tercera generación, Rubí, Zafiro, Esmeralda, la región de Hoenn, utilizan en una de las ciudades que hay una central eléctrica basada en electrodes. Entonces los tienen ahí produciendo electricidad, porque este es un Pokémon de tipo eléctrico, entonces además utiliza rayos. Entonces le tienen. Bueno, y si no recuerdo mal, Dani, a lo mejor tú me puedes corregir. En Johto también, ¿no? En Johto no hay una que vas con Lance. Sí, donde la guardia Rocket, pero. Pero no es sé una si movida sí. del Team Rocket, en Sí. plan de que tenían No, pero secuestrados creo un que la montón idea- de electrodes. Creo que la idea es la misma, si los tienen secuestrados para producir electricidad. Algo Sí, así. Sí. Y tú tienes que ir y rescatarlos a los pobrecillos que están por ahí. Y dices, hombre, venga, a irse por aquí tal. Pero en Eres el Greenpeace ahí. Hoenn es como los buenos. En plan, el líder de gimnasio también lleva el tipo eléctrico y lo que tiene es una central eléctrica donde tiene 8 o 10 electrodos, no recuerdo el número, ahí puestos para producir energía. Sin que exploten. La idea es que no exploten. Que si no se lía, ¿eh? Pero si explotan, pues ya os he dicho lo que pasa. Entonces, bueno. Vale, simplemente ya por mencionar las preguntas chorra que nos han dejado, si las queréis responder, pues perfecto, pero rapidito. Vale. Louis nos preguntaba, muchas gracias, también tiene un canal de Twitch por si le queréis seguir. ¿Por qué siempre que cagas meas, pero no siempre que meas cagas? Entonces, si queréis responderla, pues darle vosotros. Mi respuesta es que los botellones serían terribles. O sea, Sinceramente, mi yo única no. respuesta es, a ver, tú imagínate que cada vez que vas a mear tienes que giñar. Es una putada, sí. sí, A sí, ver, La sí. evolución a pues- veces hace cosas buenas. No, pero, o sea, yo creo que. O sea, esto es. ¿Cómo decirlo? Hay una parte que sí que es verdad que es así. Por ejemplo, si tú estás meando de pie, claro, esto o sea, si tú estás meando de pie e intentas cagar, es bastante complicado, ¿verdad? O sea, salvo que la consistencia de las heces sea prácticamente líquida, es muy complicado. Pero esto tiene explicación. Porque Aún hay así un no músculo mejora, en el. ¿El qué? Que aún así no mejora, ¿eh? No, pero
La cosa ¿Sabes? es Continúa, que Se es muy continúa. puede cagar y complicado. mear a la vez. No, pero la cosa es que cuando tú estás de pie es muy complicado cagar porque tienes un músculo que es el pubo rectal, que existe de verdad, que está hecho para que cuando tú estás de pie, digamos que presione un poco el tubo rectal, la última parte del aparato digestivo, y entonces te hace que sea muchísimo más complicado ir al baño. Por eso tenemos que sentarnos para ir al baño. Ese músculo se relaja y ya deja pasar todo. De todas formas, lo que hay que también puntualizar es que generalmente cuando uno va al baño a cagar, tú cagas, o sea, generalmente sólido. Entonces, eso digamos que es finito, o sea, empieza y acaba. Si tú estás en el baño, te relajas y empiezas a mear, pero no hay nada que esté a punto de salir del tubo digestivo, pues no hay nada que expulsar. Entonces, cuando vas a mear, no siempre cagas. Pero al revés, ¿qué pasa? Que si tú vas precisamente para ir al baño a cagar, tú estás ahí tranquilamente y como la orina se va acumulando en la vejiga poco a poco y de manera constante, casi siempre va a haber algo para que algo de orina que pueda caer. Por eso cuando cagas cuando meas, mientras cagas, meas muy poquito, porque es lo que se ha quedado ahí en la vejiga. Esto, evidentemente, Oye, la primera parte que ha dicho Álvaro, para personas con pene. O sea, para personas sin pene, pues no. No, iba a decir justo a que, ver, ya o sea, está. que yo me he sentado. Claro, Bueno, aquí cada bueno. uno, yo aquí no he dicho casos de tal y tal, porque No, aquí cada uno no. hace lo que quiere. Exacto, exacto. Las personas que eligen mear sentadas. Las personas con pene que eligen mear sentadas, pues por supuesto no tienen este problema, está claro. Pero bueno, pues Yo, la un siguiente. segundo, un segundo. Yo Ah, voy a vale. dejar un. Voy a proponer a nuestro querido público que haga un experimento. No, por favor. La Venga, próxima, venga. la próxima vez que vayáis a mear, solo a mear, llevaos un vaso de agua y mientras estáis meando, bebé. Y fijaos a ver en la sensación. A ver qué. No ¿Cómo he se hecho siente? eso en mi putísima vida, Dani. ¿Qué cojones estás diciendo? Me está mandando deberes, totalmente. Increíble. Tú, pero ¿por qué ibas a hacer eso? No sé, no sé. Tú prueba, tú prueba. Y luego Ana nos dejaba otra pregunta chorra que era si 2 más 3 son 5, ¿por qué? Por el culo te la hinco. Y yo me la comí. Yo cuando lo leí en Instagram me lo comí. Y entonces, pues bueno, muchas gracias, Ana. Te quiero mucho. Vale, pues muchas gracias a todos por tanto el directo como el diferido que estéis escuchando en algún sitio. Pues eso, por habernos aguantado hasta este momento. Y también gracias a Dani y a Álvaro por estar aquí conmigo respondiendo las preguntitas. Así que nos vemos en el siguiente programa. Y nos vamos, que ya es muy tarde. Hasta luego. Ya, Hasta Un luego. poco sí, la verdad. Hemos pasado bastante con el tiempo. Hasta luego, Luego, hasta luego, hasta luego. os Chao, queremos. chao. Besos.